¿Has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores? Entonces ella dice que para salvarlos. Los niños vieron el infierno, no el purgatorio u otros lugares, sino que vieron el infierno original, vieron las almas, vieron los demonios ahí. Y si reza, Madre María dice que las almas, muchas almas se salvarán y la guerra terminará. Esa fue la promesa. El número de almas en el purgatorio es muy bajo, pero el número de almas en el infierno, en la oscuridad, en el fuego, son multitudes. cada vez que profesamos la fe del credo, decimos Jesús descendió al infierno. ¿Él descendió al purgatorio? ¿Él descendió al infierno? Sí, esa es nuestra fe. Jesús dice eso. Yo tengo las llaves de la muerte y el infierno. Yo tengo la llave de la muerte y el infierno. Los mensajes que recibimos en Fátima de la Virgen María son el nuevo evangelio para la iglesia, Para la salvación de las almas perdidas. Después de mostrar la ferocidad del infierno, la Virgen María dijo a los niños: ¿has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlos, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que te digo, muchas almas se salvarán y habrá paz. La guerra va a terminar. Pero si la gente no deja de ofender a Dios, estallará una peor durante el pontificado de Pío XI. Entonces, esta fue la advertencia dada por la Madre María en el año 1917, el 13 de julio. Su tercera aparición en Fátima. Aquí la Madre María dice claramente que ha visto el infierno. Los niños vieron el infierno, no el purgatorio ni otros lugares, sino que vieron el infierno original, vieron las almas, vieron los demonios allí. La Madre María dice que ha visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Y ella dice que para salvarlos, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Mira, la Madre María dice eso para salvarlos. Para salvar las almas de los pobres pecadores. Cuando lees la parte continua allí, lees que Madre María dice eso, entonces debes rezar. Cada primer sábado te arrepientes, haces una buena confesión, asistes a la Santa Misa y recibes la Sagrada Comunión de manera digna y recitas el rosario. Y si rezas, la Madre María dice que las almas serán salvadas, muchas almas serán salvadas y la guerra terminará. Esa fue la promesa. Estoy hablando de las almas perdidas. Hay almas normales, lo que decimos, las almas en el purgatorio. No hablo de ellos, hablo de las almas perdidas, porque no hay nadie que las recuerde, que rece por ellas. Todos los católicos rezan por las almas en el purgatorio, así que no estoy hablando de ellos, estoy hablando de las almas perdidas. Pero sé que millones son las almas perdidas. El número de almas en el purgatorio es muy pequeño, pero el número de almas en el infierno es multitudinario. En realidad, la Biblia, leemos que Jesucristo, después de su muerte en la cruz, en espíritu descendió al infierno. Cada vez que proponemos el credo de la fe, decimos que Jesús descendió al purgatorio. Él descendió al infierno. Sí, esa es nuestra fe. Cada vez que proclamamos esa fe, ¿por qué? ¿Por qué descendió allí? ¿Por qué descendió allí? El Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 5, dice que Él descendió allí como Salvador para anunciar la buena nueva a los espíritus encarcelados. En el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, leemos: pero Cristo también sufrió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarte a Dios. Fue condenado a muerte en la carne, pero vivificado
en el Espíritu, en el cual también fue a proclamar a los espíritus en prisión, que en tiempos pasados no obedecieron cuando Dios esperó pacientemente en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas a través del agua. Entonces San Pedro, el primer papa de la iglesia, dice que en espíritu Cristo descendió al infierno y predicó el evangelio a los espíritus encarcelados allí. Y él, San Pedro, dice claramente que los que en tiempos pasados no obedecieron cuando Dios esperó pacientemente los días de Noé durante la construcción del arca. Sabemos que Dios le pidió a Noé que construyera un arca, y aquí leemos que Dios esperó pacientemente. ¿Cuántos días esperó pacientemente? 40 días, 100 años. Más de 100 años, Dios esperó mucho tiempo. No por 10 meses, un año, no. Más de 100 años, Él esperó. ¿Por qué? Él dio una oportunidad para que todos supieran sobre esto. Fue una proclamación, el arca hecha por Noé. Por supuesto, la gente preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo algo así aquí? Debido a que estaba hecho de madera, lo construyó cerca de un bosque de gran tamaño. Entonces los nativos le preguntaron, ¿qué es esto? ¿Por qué estás haciendo esto aquí? Noé dijo, Dios va a castigar a este mundo. Va a venir un diluvio. Esta tierra será destruida, la gente será destruida, todos morirán. Así que transmitió ese mensaje a todos. En esos días, este mensaje se difundió por todas partes. Todo el mundo, Dios les hizo saber esto. Por eso San Pedro dice que Dios esperó pacientemente en esos días, los días de Noé, cuando construyó el arca. Dios esperó la conversión de la gente para que se arrepintieran y volvieran al Señor, pero nunca se arrepintieron. No creyeron que, dijeron, no, eres un tonto, no va a pasar nada. Mira, pero no. Aún cuando escuchaba las voces nativas del mundo, muchas personas, no muchos de tus parientes o conocidos, quizás le han dicho que esto es una tontería. ¿Por qué deberías hacer tal cosa? ¿Has visto a Dios? Dices que oíste una voz, pero Noé creyó en lo que escuchó. Aleluya. Él se puso del lado del Señor, puso su confianza en el Señor, creyó en lo que Dios le pidió que hiciera y completó esa obra. Pero nadie se arrepintió y San Pedro dice que, en el cual también fue y proclamó un mensaje a los espíritus en prisión, que en tiempos anteriores no obedecieron. Dice que no obedecieron. Eso significa que desobedecieron a Dios. Pecaron, desobedecieron, vivían en pecado, desobedecieron a Dios. Así que Jesús fue a encontrarse con esas almas. Y no solo las personas que murieron en el tiempo del diluvio. Él fue allí por todos, porque Jesús vino por los pecadores, no por los justos. Él vino a este mundo para salvar a los pecadores. Así que después de su muerte en espíritu, fue allí para salvar las almas y proclamar la buena noticia a los espíritus encarcelados allí. Nuevamente, el libro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Por esta razón, el Evangelio fue proclamado incluso a los muertos, para que aunque hayan sido juzgados en la carne como todos los muertos, puedan vivir en el Espíritu como lo hace Dios. Por esta razón, el Evangelio fue proclamado incluso a los muertos. De nuevo, San Pedro dice que esta es la razón por la que las buenas nuevas fueron proclamadas a los muertos, para que aunque hayan estado muertos en la carne, como todos, están muertos. Son juzgados por Dios porque pecaron en carne, son juzgados, por eso están en el infierno, están en el fuego, pero podrían vivir
en el espíritu como lo hace Dios. Sabemos que solo el espíritu, el alma, está allí después de la muerte. No hay carne, solo el alma está allí. Entonces, Dios desea que aunque no haya cuerpo, solo tienen el espíritu. Deberían vivir en el espíritu. A pesar de ser juzgados por sus actos, por los pecados que cometieron, por eso son juzgados y castigados, están en el fuego, pero en espíritu deben escuchar la palabra, deben creer en el Señor, deben arrepentirse. Por eso la palabra fue predicada incluso a los muertos. Jesús dice que cuando alguien está muerto, solo el cuerpo está muerto, no el alma. En el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 38, Él es Dios, no de los muertos, sino de los vivos, porque para Él todos están vivos. Jesús dice que nadie está muerto ante los ojos de Dios. Todos están vivos, aunque estén muertos en la carne. Ellos no están muertos en espíritu, están vivos. Así que nadie está muerto ante Dios. Todos están vivos. El alma no puede morir, solo el cuerpo muere, solo la carne muere, pero el alma no puede morir. Así que esta alma está viva. Y no sabemos dónde están las almas de los difuntos. Realmente no sabemos dónde están. Desafortunadamente, millones de ellas son almas perdidas, ya sean católicos, cristianos. Millones son almas perdidas, nuestros ancestros, nuestros familiares. Sabemos que el cielo es un lugar sagrado. No es fácil entrar allí, no es simple entrar allí. Por eso Dios dice que tú, mis hijos llevan una vida santa, obedeciendo la palabra. esa es la única condición que Él nos pide. Pero ¿quién está allí para cumplir la palabra? Hay millones llamados cristianos católicos. Pero, ¿cuántos hay? Los que guardan la palabra, los que obedecen la palabra, los que dan importancia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra hablada por el Dios viviente. Estas son las palabras del Señor. Tenemos que escucharla, tenemos que creerla, tenemos que guardarla, tenemos que obedecerla. Solo eso nos dará la salvación. Entonces la importancia de rezar por las almas. Queridos hermanas y hermanos en Cristo, Si quieres paz en tu vida, si quieres paz en tu familia, si quieres paz en tu país, si quieres paz en el mundo, reza, tienes que rezar por las almas perdidas. ¿Y cómo rezar? Recitando el rosario. Porque es a través de Madre María. la cabeza del diablo será aplastada, sus fortalezas serán destruidas y estas almas serán salvadas. Aleluya. En el libro de Apocalipsis 1, 17 y 18 leemos, Jesús dice que yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Tengo las llaves de la muerte y el infierno. Eso significa que después de resucitar de entre los muertos, declaró, tengo las llaves de la muerte y el infierno. Eso significa yo soy la autoridad sobre la muerte y el infierno. Soy yo quien decide quién debe ser salvado y quién no debe ser salvado. No es el diablo, es Jesús. Y Él vino en busca de los pecadores, pobres pecadores. Vino para salvarlos, para morir por los pecadores, para darles vida. El mismo Jesús está buscando a los pecadores. Antes de la segunda venida de Jesús, todas las almas deben ser salvadas. Entonces la Madre María apareció no solo en Fátima, sino en diferentes partes del mundo. Pero Fátima es muy, muy importante. Allí dio la forma de cómo salvar las almas. Algo muy, muy importante. Es un nuevo evangelio dado a la iglesia. Los mensajes que recibimos en Fátima de la Madre María son un nuevo evangelio para la iglesia, para la salvación de las almas perdidas.